Estamos de regreso en El Gran Mexicano, la búsqueda del mexicano más importante de la historia. Ya vimos a 3 de nuestros 5 candidatos y uno de ellos puede ser el elegido. Ahora vamos a saber quién es nuestro cuarto finalista. Adelante. Me acaban de acercar el sobre con el resultado de la votación final que ustedes hicieron en tuhistory.com. En cuarto puesto, con 8.6% de sus votos, está Francisco I. Madero. Con el 18.7% se encuentra Lázaro Cárdenas. Y bueno, los dos personajes más votados fueron los revolucionarios del pueblo, Francisco Villa y Emiliano Zapata. El ganador es, con 40.6% de tus votos, Emiliano Zapata, por encima de Francisco. 0.1%. ¿Qué opinas, José Ramón? Me parece correcto. Emiliano Zapata fue un guerrillero de esos de antología de la historia mexicana, muy conocido por los niños, por la gente, por los libros de texto. Como me dijo una vez Lorenzo Meyer, me regañó: ¿lo ves feo? Bueno, ahora lo veo hasta bonito a Emiliano Zapata. Bueno, antes de repasar en profundidad la vida de el Atila del Sur, vamos a ver qué fue lo que aprendimos de este héroe de la revolución. Emiliano Zapata, uno de los grandes mitos de nuestra historia, con ideales bien claros: tierra y libertad. Para hablar sobre su vida está con nosotros su defensor, maestro Salvador Rueda Smithers. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Lorenzo, por favor. Salvador, a mí me es difícil pensar en algo realmente crítico frente a Zapata. Mi admiración es casi sin límite, pero nunca le conocimos un gran proyecto para un México que fuera más allá del centro del país, más allá de lo rural. Es demasiado local. Bueno, sí, los documentos que emite el cuartel general de Zapata, sobre todo entre 1911 y 1914, se refieren fundamentalmente a las políticas locales. Pero a partir de 1915 hasta 1919, Zapata sí proyecta su programa político a nivel nacional. De hecho, arma un esquema de gobierno en donde el Poder Ejecutivo resulta ser un operador de las propuestas que a nivel pueblerino y a nivel municipal van haciendo los consejos. Salvador, ¿por qué supones que si esta categoría es Historia y Política del siglo XX, no hay nadie que le pese a la gente tanto en la segunda mitad del siglo XX y menos del siglo XXI? Bueno, yo creo que por 3 cosas. La primera, porque Zapata da inicio al vocabulario político en donde las reivindicaciones sociales son parte de las políticas públicas. En segundo término, que Zapata fue un hombre tenaz, siempre mantuvo un ideal y este ideal no fue negociado. Y en tercer lugar, porque Zapata se convierte en un símbolo del principio esperanza, en la posibilidad de ajustar cuentas con la historia. Zapata y el zapatismo son un puente entre el pasado mexicano y el futuro, es decir, las generaciones que siguieron hasta hoy. Doctor, que hasta José Ramón ya lo ve hasta bien parecido. Yo lo veo, bueno, primero es usted diferente a Zapata, por supuesto, pero tiene el mismo bigote de Zapata. Es idéntico. Si lo vemos ahora, se ve que lo admira usted a Zapata. Lo admiro mucho por... Se le nota, se le nota. ¿No será que el mexicano común y corriente, admira al revolucionario, admira al que lucha contra el poder? Sí, efectivamente. Por eso Zapata tiene 40.6. Por eso deja atrás a Pancho Villa, que tenía lo suyo también, pero Zapata era más idealista, más completo. Efectivamente, la figura de Zapata está mucho más orientada hacia las reivindicaciones sociales que hacia la guerra revolucionaria. ¿Y sí se ha visto en un espejo? Sí. Sí, por supuesto. Me han dicho que me parezco más bien a Venustiano Carranza. Venustiano, claro. Oye, pero algo que dice del horizonte
de esperanza. Todos los países tienen a su guerrero mítico que se espera regresen a ajustar cuentas. Así como el rey Arturo en Inglaterra, bueno, este es, ¿no?, nuestro guerrero que se dice vendrá y ajustará cuentas algún día. Sí, de alguna manera, pero también es real, esta figura es una figura que convierte a la reforma agraria en una política pública que se lleva adelante y que benefició a muchos mexicanos. Y usted, doctor, como su defensor, ¿usted considera que Emiliano Zapata es el gran mexicano? Indudablemente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, doctor. Le agradecemos mucho. Y ahora solo nos queda por conocer a un finalista más. Veamos. Tengo en mis manos los resultados de la categoría de deportes. En cuarto lugar, la gente que votó en esta categoría dejó a Ana Guevara. Protesto. Con 18.3%, aunque proteste Fernanda Tapia. En tercer puesto, con 18.7%, está Cuauhtémoc Blanco. Los dos deportistas que tuvieron más votos fueron Julio César Chávez y Hugo Sánchez. No puede ser. Y el elegido de esta categoría, nuestro quinto finalista, es No. Hugo Sánchez con 33.1% y Julio César Chávez tuvo 29.9%. Desde luego fue un resultado muy apretado y con la protesta de José Ramón Fernández empezamos este debate. ¿Por qué? Pues porque no se lo merece, simplemente porque Hugo Sánchez a México no le aportó nada, le aportó al fútbol español, ya lo dije el otro día. Fue el campeón de goleo con el Real Madrid, fue jugador brillante para España, llegó hablando como español a México, pero en 3 mundiales de fútbol metió un solo gol. Yo quiero ver quién va a defender a Hugo Sánchez sobre lo que ha hecho Julio César Chávez, que era del pueblo. Oye, Jaime, pobre del defensor. Bueno, Hugo Sánchez, el favorito del público en la categoría de deportes. Y antes de profundizar y debatir sobre Hugo Sánchez con una de las personas que mejor lo conoce, vamos a ver lo que aprendimos de él. Un hombre que arrasó con los récords y también con los votos. Es nuestro único finalista que aún vive. Tiene virtudes y defectos. ¿Puede ser el ganador de esta noche? No. Para conocerlo mejor y para defenderlo nos acompaña Alejandro Gómez, periodista deportivo y director de General de Récord. Y por favor, José Ramón, no te le lances a los golpes con la pregunta, por favor. Adelante. Yo guardo silencio. Adelante. Yo le voy a preguntar Adelante. a Alejandro. ¿Qué vas a decir de Hugo Sánchez para defenderlo? Que fue un gran mexicano, que metió muchos goles con el Real Madrid, que triunfó en el Real Madrid, que en los mundiales de fútbol desaparecía, que venía a México y decía: Hugo Sánchez, ¿cómo te fue? Yo soy el Real Madrid. Yo soy el Real Madrid. Metí 35 goles. Él era un gran rematador de cabeza, pero en México no funcionaba. 3 mundiales, un gol. Nada más. Bueno, ya hablaste por él, a favor de él, porque eso le encanta a la gente. Estamos hablando de deporte y él generaba mucha polémica. Y digo, que no se los olvide, creo que lo dijeron 2 de ustedes. De entrada, no ha terminado la época de Hugo Sánchez. No, ya acabó. Es el único vivo. El único que lo quiere rescatar eres tú. Es el único ya vivo. acabó. Y, bueno, no y se ha muerto, no se ha muerto. Mira No las se ha reacciones muerto. que te genera, ¿eh? Pero se tuvo que ir a España, nadando, por cierto, y Que no era fácil. allá vive. Que no era fácil. Mira, hablamos de don Benito Juárez, hablamos de gente muy importante, ¿sí? Zapata, No. que vienen de abajo. Alejandro, no compares, ¿De dónde no venía? digas esos No. nombres. No ¿De digas dónde esos venía nombres. Hugo Sánchez No. también, no? En el deporte todos vienen de abajo. José Primero, Ramón. te pregunto una cosa. Sí, te pregunto una cosa. ¿Y quiénes los educan, eh? Digo, no, bueno, en la universidad creo que lo único malo que tiene Hugo Sánchez es que sí, de verdad, yo no me operaba ninguna muela con él, ¿eh? Bueno, Pero de ahí en fuera, de ahí en Vamos a fuera. dar la oportunidad a Alejandro, Era que como odontólogo. defensor a una gente como a una persona como José Ramón, ¿por qué le dirías que debe de ser el gran mexicano Hugo Sánchez, por ejemplo? No, Vamos bueno. a dejarlo hablar. Como dijo José Ra, pues digo, difícil compararlo con Benito, con Zapata, con Octavio Paz, pero de entrada, digo, salir desde abajo también tiene su chiste en el fútbol mexicano. En un fútbol mexicano lleno de corrupción, lleno de favores, Hugo salió adelante él solo. Eso habla muy bien de él. O sea, dice José Ra que triunfó nada más en España, nada más, en uno de los mejores fútboles del mundo. Es el mejor extranjero goleador en la historia del fútbol español. Entonces digo, ahí la dejamos, ¿no? ¿Y qué opina un jugador semiprofesional como Javier Solórzano, por favor?